¿Nunca te pasó que te levantás un día y no sabes por qué? Haces las cosas que haces porque hay que hacerlas, pero en el fondo no sentís nada. Como si estuvieras vivo por inercia, como un zombie. Yo a veces me siento así, y creo que no soy el único. De eso quiero hablar hoy, del vacío. De ese vacío que se nos presenta en nuestra vida cotidiana cuando sentimos que todo es repetitivo y monótono, y que todo carece de sentido alguno. Y de cómo algunos filósofos se enfrentaron a él. Todo esto mientras sobrevivo un rato más en Project Zomboid, donde lo único seguro es que no voy a durar para siempre. ¿Nunca les pasó tener una rutina que se repite todos los días y que en el fondo se siente vacía, monótona, repetitiva, como si nada tuviera sentido, como si la vida fuera un ciclo absurdo? Lo que empieza, termina, y lo que termina, vuelve a empezar. Y así, día tras día, sin una razón clara para seguir. Eso me recuerda a un filósofo, Albert Camus. Aunque muchos llaman a Camus un existencialista, él mismo no se veía así. Su interés principal estaba en el absurdo, ese conflicto entre nuestro deseo humano de comprender el mundo y el silencio que el universo nos devuelve. Hay una frase que dice que el absurdo nace del enfrentamiento entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo. Para Camus no existe ningún plan ni propósito dado, y Project Zomboid muchas veces se parece al castigo de Sísifo. Busco materiales, cocino, fabrico cosas, mato zombies, sufro, y al final del día sé que mañana volveré a hacer lo mismo. Todo vuelve a empezar. Esa repetición absurda, donde cada esfuerzo parece no llevar a ningún lado, es lo que me hizo pensar en Camus. Por eso, la existencia no nos ofrece un sentido claro ni un propósito trascendente garantizado. Pero Camus no se queda en la desesperanza. Su propuesta es reconocer el absurdo y aún así seguir viviendo. Como Sísifo, el personaje condenado a empujar eternamente una piedra cuesta arriba que siempre se desliza hacia abajo. El castigo es eterno. Pero Camus dice, hay que imaginarse a Sísifo feliz. Eso significa que incluso si la vida no tiene sentido, puedes elegir vivir con dignidad, con conciencia, con lucidez. Pero reflexionemos un poco sobre esa frase final. ¿Por qué Sísifo sería feliz? Parece absurdo ser feliz cuando uno vive cumpliendo una tarea que, al terminarla, te hace volver al inicio. Pensamos que eso no tiene sentido. Pero, ¿y si aceptáramos nuestro destino tal como es? Absurdo, sí, pero aún así elegimos ser felices. ¿No creen que, si Sísifo se riera en medio de su castigo, los dioses que lo condenaron se molestarían? ¿No creen que, al ser feliz, Sísifo les estaría ganando? Entonces, si incluso él puede ser libre dentro de su castigo, ¿por qué nosotros no podremos vencer al absurdo, viviendo con lucidez, con coraje, con alegría? ¿Por qué nosotros, a pesar de estar en un apocalipsis zombie, no podríamos ser felices, recogiendo materiales, cocinando, fabricando cosas, rebuscando, matando zombies, huyendo, creando nuestro refugio, incluso en los lugares donde todo parece estar acabado, podemos crear cosas nuevas? Pero claro, si elegimos vivir como propone Camus, nos enfrentamos a otra pregunta. ¿Y ahora qué hacemos con esa vida? Si no hay un sentido dado ni un destino marcado, entonces todo depende de nosotros. Y ahí aparece otra figura fundamental del pensamiento existencialista, Jean-Paul Sartre. Porque si Camus nos muestra que la vida puede ser absurda pero vivible, Sartre nos recuerda que vivir implica elegir. Y elegir, aunque parezca liberador, también puede ser una carga. Y esa carga, la libertad, esa sensación de estar solo frente a todas las posibilidades del mundo, no es algo que se quede en los libros. A mí me pasó una vez. No sabía qué carrera elegir, qué estudiar, ni qué rumbo tomar en mi vida. Sentía que nadie podía decidir por mí y que no había una opción correcta ya escrita en ningún lado. Era como si esa misma libertad, en lugar de darme opciones, me encerrara y me dejara sin salida. Esa sensación de estar totalmente libre y al mismo tiempo perdido y atrapado. Es justo lo que Sartre llamó la angustia existencial. Para Sartre, ser libre no significa simplemente poder hacer lo que uno quiere, sino también tener la tremenda responsabilidad de crear uno mismo su propio camino, sin excusas ni atajos.
Esto porque, según él, no hay una esencia humana predeterminada, ningún plan divino ni un destino fijado. No somos como un objeto que tiene una función establecida desde antes. Más bien, somos seres que se definen a sí mismos con cada decisión que toman. Sartre dice con mucha fuerza, el hombre está condenado a ser libre. Esa palabra, condenado, no está ahí para dramatizar, sino para mostrar que la libertad es una carga pesada. No podemos escapar de eso, porque incluso no decidir es, en sí mismo, una decisión. No hay excusas ni justificativos. No existe un manual que nos diga qué camino tomar, ni alguien que elija por nosotros. Somos los únicos responsables de lo que hacemos y de quienes nos convertimos. Por ejemplo, cuando salgo a explorar en Zombold, nadie me dice qué camino tomar. Ir a la ciudad, buscar comida, quedarme en casa. Yo decido. Y a veces esa libertad agobia, porque si me muero, es culpa mía. Justo como decía Sartre, estoy condenado a elegir y a cargar con el peso de esas decisiones. Una mala elección, incluso sin saber que lo es, puede arruinar la partida, puede significar perderlo todo. Eso es a lo que se refería Sartre. No podemos escapar de nuestra libertad. Y por eso somos responsables incluso de lo que no controlamos del todo. Por eso la angustia existencial no es un miedo común, no es un temor ante un peligro externo, sino la profunda conciencia de esa libertad total y absoluta. Es como estar parado en un precipicio donde el vacío no es físico, sino existencial. Y cada elección que hacemos no es solo una decisión personal, sino una afirmación ética, porque al elegir estamos diciendo, esto es lo que considero que debería ser para todos. No hay manera de escapar de esa responsabilidad. Esta carga puede ser agobiante, pero también es liberadora, porque nos da la posibilidad de crear una vida auténtica, una única y verdadera, si somos capaces de asumir esa responsabilidad con valor y honestidad. Y me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el vacío? Muy simple, estar libres de todo, sin una divinidad que nos diga qué hacer, cómo vivir o qué camino tomar, hace que cada decisión dependa únicamente de nosotros. Y eso, a veces, nos lleva a elegir caminos monótonos, repetitivos, vacíos, a sentir ese vacío interior. Por eso tenemos que estar atentos y asumir la responsabilidad, reconocer que, si nos sentimos vacíos, quizás fuimos nosotros quienes nos metimos ahí, pero también somos los únicos que pueden salir, tomando nuevas decisiones, abriendo nuevas posibilidades. La libertad es la llave, pero también el peso que debemos saber cargar. Ahora bien, incluso cuando asumimos esa libertad y aceptamos que somos responsables de nuestra existencia, puede suceder algo inesperado. La vida se sigue sintiendo vacía, no porque no tengamos libertad, sino porque a pesar de tenerlo todo, nada parece tener sentido. Ahí es donde entra otro pensador clave del siglo XX, Martin Heidegger, porque él no parte de la acción ni de la elección, sino de una experiencia más silenciosa, más profunda, pero igualmente inquietante, el tedio. Y yo creo que alguna vez todos sentimos algo así. No es tristeza, no es miedo, tampoco es angustia por una decisión como en Sartre. Es más bien una especie de vacío que lo envuelve todo. A mí me pasó. Hubo una época en donde mi vida estaba vacía. Trabajaba en un almacén. Me levantaba a las 6 de la mañana, viajaba más de una hora y todo el día era una misma rutina vacía. No me dolía nada, pero tampoco sentía nada. Me sentía indiferente hacia la vida, como si los días pasaran sin que yo estuviera realmente ahí. Pero después de un tiempo, eso mismo, ese vacío, me hizo reaccionar. Dejé el trabajo, empecé terapia, empecé a pensar en lo que realmente tenía valor para mí. Después supe que eso mismo es lo que Heidegger llama el tedio profundo. Heidegger no habla del aburrimiento como lo pensamos en lo cotidiano, como estar sentado un domingo sin saber qué ver en Netflix. Él distingue entre varios tipos de aburrimiento. Uno es ese aburrimiento superficial, el que sentimos cuando estamos esperando algo, cuando el tiempo no pasa, cuando una situación se nos hace tediosa, pero ese no es el que más le interesa. El que de verdad le importa es el aburrimiento profundo, ese que aparece cuando estamos en medio de la vida,
trabajando, rodeados de gente, cumpliendo tareas, pero de repente todo pierde su sentido familiar. Es como si el mundo se apagara, como si las cosas dejaran de hablarnos. Ya no vemos una taza como la taza con café que me despierta o la calle como el camino al trabajo. Todo se vuelve extraño, lejano, vacío. Este aburrimiento no es simplemente falta de estímulo, es una retirada del sentido mismo. El mundo que normalmente nos resulta comprensible y cotidiano se vuelve opaco. Por ejemplo, en Zomboid hay momentos en los que nada parece tener sentido. No sabes qué hacer. Ya tenés una base, tenés comida, agua, medicina, todo lo necesario para sobrevivir. Y entonces, ¿por qué sentís que no alcanza? ¿Por qué se vuelve aburrido? Es como si, de pronto, todo diera igual, como si el mundo ya no dijera nada. Y es ahí donde pienso en Heidegger, cuando habla del aburrimiento profundo. Ese momento en el que el sentido se retira, aunque todo está ahí. Como él decía, el aburrimiento profundo arrastra el ser entero del hombre en un estupor. ¿Qué significa esto? Heidegger no habla de cualquier aburrimiento, sino de uno radical. Es el que todo pierde sentido. Ya no es solo estar aburrido porque no hay nada para hacer, sino sentir que nada, en absoluto, nada, tiene sentido. Todo se vuelve plano, silencioso, lejano. Nada nos dice nada. Por eso Heidegger dice que este aburrimiento arrastra al ser entero del hombre. No es solo el ánimo el que cae, es toda nuestra existencia la que se ve arrastrada por una especie de vacío. Nos sentimos desconectados, como si flotáramos sin dirección, sin sentido. Y ese arrastre nos lleva a un estupor, una especie de parálisis del significado. No es un shock emocional ni miedo, es más bien como si el mundo se apagara, pero sin dejar de estar ahí. Todo sigue presente, pero ya no importa. Ya no tiene ese sentido que normalmente damos por hecho. Estamos, pero no estamos del todo. Pero, y acá está lo interesante, Heidegger no dice que eso sea malo, porque justo en ese momento, cuando todo parece perder sentido, aparece una posibilidad filosófica. Ese tedio radical nos puede despertar, nos obliga a mirar la existencia con otros ojos, nos saca del piloto automático, como a mí me pasó trabajando en el almacén. Llegué a un punto tan bajo en el que empecé a ver las cosas distintas, en el que estar tan mal me hizo darme cuenta que por ahí no era, que tenía que hacer otras cosas. Heidegger cree que vivimos muchas veces caídos en la cotidianidad, atrapados en lo que él llama el uno. Hacemos lo que hace la mayoría, repetimos frases hechas, seguimos rutinas sin pensar, pero en el aburrimiento profundo el uno se desarma. Aparece la posibilidad de una pregunta más grande. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué es el ser? ¿Estoy viviendo auténticamente? Eso es lo que yo me llegué a preguntar cuando sentía que mi vida no tenía sentido, cuando sentía que directamente no quería despertar, cuando veía que abría los ojos y pensaba, otra vez lo mismo de siempre. Llega a un punto tan bajo que el reflexionar sobre qué era estar vivo, si estaba viviendo auténticamente, me hizo cambiar el chip y darme cuenta que tenía que cambiar mi vida. Ese momento de vacío, entonces, no es solo un pozo oscuro, sino también una puerta a la autenticidad, a lo que Heidegger llama asumir la propia existencia, porque solo cuando todo deja de tener sentido automáticamente, uno puede empezar a construir un sentido propio, desde la libertad y la conciencia. Después de todo esto, uno se queda pensando, ¿y ahora qué? Camus me enseñó que, aunque la vida parezca absurda, aunque todo se repita sin sentido, igual puedo decidir seguir, como Sísifo, seguir empujando a la piedra, pero con dignidad, con lucidez. Sartre me mostró que soy libre, radicalmente libre, que esa libertad puede pesar, doler, angustiar, pero también es una oportunidad,
la de crear mi propio sentido, sin excusas. Y Heidegger me hizo ver que hasta el aburrimiento más profundo, ese donde todo parece desconectado, puede ser una puerta, una señal de que algo falta, y que quizás justo ahí pueda comenzar a aparecer lo verdaderamente importante. Entonces, sí, la vida puede sentirse vacía, pero ese vacío no es el final, puede ser el comienzo. Y antes de cerrar, no puedo dejar de nombrar a dos filósofos más, aunque sea de pasada. Schopenhauer, por ejemplo, decía que vivimos dominados por un deseo ciego, una voluntad que nunca se sacia. Por eso sufrimos, porque siempre queremos más. Para él, el camino era apagar ese deseo, alejarnos del querer, en cierto modo, encontrar la paz en el silencio interior, asumir que ese vacío es parte de nosotros, que no podemos evitarlo, pero sí podemos dejar de resistirnos a él. Y Nietzsche, al contrario, gritaba, afirma la vida, incluso con su dolor, con su caos, con su vacío, hay que abrazarla toda entera, como el eterno retorno. Vivir como si tuvieras que repetir tu vida infinitamente y que aún así digas, sí, quiero vivirlo otra vez. Quizás ahí está la clave. No se trata de encontrar un sentido definitivo, único, eterno. Se trata de hacer algo con el vacío, de no quedarnos quietos, de empujar, elegir, despertar. Aunque el mundo esté en silencio, que nosotros no lo estemos. Entonces, ¿qué hacemos con el vacío? Camus me dice, seguí empujando la piedra. Sartre me dice, elegí, hacete cargo. Heidegger me dice, detenete, escucha el silencio. Schopenhauer me dice, soltá el deseo. Nietzsche me grita, afirma la vida. Y yo pienso, quizás no se trata de encontrar un sentido único, fijo, eterno, sino de crear algo con lo que tenemos, de no quedarnos quietos, de empujar, elegir, despertar. Aunque el mundo esté en silencio, que nosotros no lo estemos. Si la vida se siente vacía, no es el final del juego, es solo una pantalla de carga, y vos todavía estás jugando. Muchas gracias por ver el video, por escucharme. Espero les haya hecho reflexionar un poco, espero les haya gustado. Pueden dejar su like, suscribirse, algún comentario, qué es lo que piensan ustedes, incluso críticas sobre qué podría mejorar. Muchas gracias y eso es todo. Hasta la próxima.